Hay momentos que parecen solo un espectáculo, pero en realidad están marcando el inicio de algo mucho más grande. Y lo que acaba de pasar en Buenos Aires podría cambiar el futuro de todo un país dentro de la Fórmula 1, pero hay un detalle que casi nadie está viendo. Y cuando lo entiendas, todo va a tener sentido. Porque sí, fue un show impresionante. Miles y miles de personas, calles colapsadas, fanáticos viajando desde diferentes provincias solo para ver un auto de Fórmula 1 de cerca. Pero esto no fue solo emoción, fue un mensaje directo. Y lo más fuerte es a quién estaba dirigido. Ahora, antes de seguir, si te gusta este tipo de historias donde el deporte y las emociones se cruzan de una forma única, suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos videos te va a sorprender aún más. Volviendo a lo que pasó, Franco Colapinto no estaba simplemente disfrutando el momento. Había algo más detrás de cada palabra que dijo, de cada gesto, de cada mirada hacia el público. Porque cuando alguien que vive dentro de este mundo habla con esa intensidad, no es casualidad. Él mismo lo dejó claro. Dijo que era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero no cualquier evento, no cualquier fanzone. No en otro país, tenía que ser en Argentina. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque no se trata solo de traer un auto de Fórmula 1 a las calles, se trata de demostrar algo. De probarle al mundo que hay un país entero listo para volver. Que hay una pasión que nunca se apagó. Pero ojo con esto, porque es clave. Cuando Colapinto habla de demostrarle a la Fórmula 1 lo que generamos, no está hablando solo de emociones. Está hablando de números, de impacto, de presión. Porque la Fórmula 1 no se mueve solo por historia. Se mueve por lo que puede crecer. Y lo que pasó en Buenos Aires fue, en pocas palabras, una declaración. Cientos de miles de personas, una locura total. Una energía que no se puede fabricar. Y eso es exactamente lo que la Fórmula 1 observa. Pero eso no es ni siquiera lo más sorprendente. Porque en medio de todo ese caos, de toda esa emoción, Colapinto dejó ver algo mucho más profundo. Algo que conecta directamente con su historia personal. Cuando empezó a hablar de su infancia, el tono cambió. Recordó una época en la que no había ningún piloto argentino en la parrilla, ninguno, y eso, para un chico que soñaba con correr, cambia todo, porque necesitas a alguien a quien mirar. A alguien que te represente. Y ahí aparece un nombre que no muchos esperaban en este contexto. Checo Pérez. Sí, el piloto mexicano. El que, en ese momento, era lo más cercano que tenía un joven argentino para sentir que alguien lo representaba en la Fórmula 1, era por el que se levantaba temprano. Era por el que se conectaba con ese mundo. Pero aquí es donde todo cambia. Hoy, ese mismo chico que no tenía a quien apoyar. Es el piloto que miles de chicos argentinos siguen. El que los hace levantarse temprano. El que los inspira a meterse en el automovilismo. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? No es solo una carrera, no es solo un evento. Es un cambio generacional. Y te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Cuando un país vuelve a tener un referente en la Fórmula 1, pasan cosas que van mucho más allá de la pista. Escuelas de karting que se llenan. Nuevos talentos que empiezan a aparecer, marcas que vuelven a mirar hacia ese mercado. Y, sobre todo, una presión silenciosa que empieza a crecer. Pero nadie esperaba lo que pasó después. Porque en medio de toda esta narrativa emocional, apareció otro tema que encendió la imaginación de todos. Lionel Messi. Sí, porque mientras Colapinto se prepara para viajar a Miami para la próxima carrera, hay una coincidencia que parece sacada de una película. Messi estará jugando en la misma ciudad, prácticamente al mismo tiempo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque cuando le preguntaron sobre la posibilidad de conocerlo, su respuesta fue completamente inesperada. No hubo frases preparadas. Hubo algo mucho más real. Dijo que le encantaría conocerlo, pero de forma natural. Sin cámaras, sin espectáculo. Sin convertirlo en un momento armado. Y eso dice mucho. Porque en un mundo donde todo se convierte en contenido, en viral, en estrategia.
Elegir lo natural es casi una declaración de principios. Pero hay un detalle que pocos están considerando. ¿Y si ese encuentro sucede? ¿Te imaginas el impacto de ver a dos de las mayores figuras argentinas actuales, cada uno dominando su deporte a nivel mundial, coincidiendo en el mismo lugar? Eso no sería solo una foto. Sería un símbolo. Un símbolo de lo que Argentina puede representar nuevamente en el deporte global. Pero volvamos a lo importante. Porque esto va mucho más allá de una posible foto con Messi. Colapinto también habló de algo que muchos sienten, pero pocos dicen con tanta claridad: el orgullo. El orgullo de ser el quien está llevando esa bandera. El orgullo de saber que hay chicos que ahora lo siguen a él, como él seguía a otros. Y aquí es donde entra la parte emocional más fuerte de toda esta historia. Porque cuando dijo que eso le genera emoción, no era una frase más, era real. Era el peso de entender que no está corriendo solo por él. Está corriendo por todos los que no tuvieron ese referente antes. Y eso cambia la forma en la que un piloto compite. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Es suficiente todo esto para que la Fórmula 1 vuelva a Argentina? La respuesta no es tan simple. Porque sí, hay pasión, sí hay público, sí hay historia. Pero también hay intereses, inversiones, decisiones estratégicas. Sin embargo, lo que pasó en Buenos Aires fue un paso gigantesco. Fue una forma de decir: estamos listos. Y cuando un país logra demostrar eso con hechos, las cosas empiezan a moverse. Lentamente al principio, casi imperceptible. Pero se mueven. Y si realmente entiendes cómo funciona este deporte, sabes que estos momentos son los que construyen el futuro. No las declaraciones oficiales, no los rumores. Estos momentos. Multitudes, emoción real. Un piloto que conecta con la gente. Una historia que se está escribiendo en tiempo real. Y lo más increíble de todo es que esto recién empieza. Porque Colapinto ahora va a Mimi, a una de las carreras más mediáticas del calendario. A un escenario donde todo se amplifica. Y ahí, cualquier cosa puede pasar. Desde un encuentro inesperado hasta un nuevo capítulo en esta historia que cada vez se vuelve más grande. Pero hay algo que quiero que te preguntes mientras todo esto se desarrolla. ¿Estamos viendo el inicio del regreso de la Fórmula 1 a Argentina, o solo un momento aislado que se perderá con el tiempo? Porque la respuesta a esa pregunta todavía no la tiene nadie. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Así que ahora te pregunto a ti. ¿Desde dónde estás viendo este video y crees que Argentina merece volver a la Fórmula 1? Te leo en los comentarios. Si esta historia te hizo sentir algo, si te atrapó aunque sea por un momento, deja tu like, porque eso ayuda muchísimo a que más gente descubra lo que está pasando. Y si quieres seguir viviendo historias como esta, con toda la emoción, los detalles ocultos y lo que nadie te cuenta, suscríbete al canal. Porque lo que viene puede ser aún más grande.